a este programa de Memorias de Lora, aquí en Onda Cero, Lora del Río. Hoy vamos a hablar de unas visitas que nuestra historia no olvidará nunca. A ver si reconocen ustedes la voz de esta persona. Españoles, habéis de perdonarme si irrumpo en la paz de vuestros hogares para haceros partícipes de las inquietudes del mundo en que vivimos. Supongo que la mayoría habrá adivinado que se trata de Francisco Franco. Años más adelante haría una fugaz visita a Lora del Río, pero no sería ni por ocio ni por negocio. Les cuento por qué. En febrero de 1963 llovía intensamente sobre toda Andalucía. Sí, otra vez nos toca hablar de las riadas, porque el sábado 16 las aguas del Guadalquivir no pudieron soportar tanto caudal y arrasaron cosechas, caminos y casas a lo largo de todo el cauce. En Lora, concretamente, había llegado a subir ya 12 metros y medio sobre su nivel, anegando completamente la Alameda del Río y penetrando por las calles León XIII, Betis, Lope de Vega, Avenida del Castillo, Lepanto, Llano de Jesús, Daoiz y Velarde, San Sebastián y Colón hasta la mismísima Roda de en medio. En la otra orilla, el poblado del Rincón quedó incomunicado con Lora y con la limítrofe localidad cordobesa de Palma del Río. Más de 1.500 vecinos tuvieron que ser evacuados y alojados en locales públicos y en domicilios particulares. Se hundieron 17 viviendas. Decenas de chozos y chabolas fueron arrastrados por las aguas. 2 transformadores eléctricos quedaron inutilizados. Se perdieron cientos de cabezas de ganado. Miles de trabajadores quedaron sin empleo. Franco y su séquito iniciaron una visita por las provincias andaluzas más afectadas por el temporal. El 26 de febrero de 1963 se detuvo en nuestra localidad y pudo comprobar cómo las aguas, en su retirada, dejaban al descubierto todo el desastre. El gobernador civil y el alcalde de Lora le explicaron con detalle las consecuencias que había tenido el temporal a este lado del Guadalquivir. Pero la prensa de la época se regocijaba más con el clamor de la gente que por la catástrofe. Decía el diario ABC de Sevilla: el público se agolpa, cae la gente al suelo, se levanta, siguen al coche, corren tras él sin cesar de vitorear al caudillo, cuyo coche ha de aminorar la marcha. El entusiasmo no tiene límites. Por cierto, aún hoy se cuenta por Lora que tal vez aquel Franco no fuese el auténtico, sino un doble, como en la película Espérame en el cielo, donde el actor argentino Pepe Soriano encarnaba genialmente el papel del caudillo. Espérame en el cielo. El 18 de julio, conmemoración del llamado alzamiento nacional, el gobernador civil de Sevilla y jefe provincial del movimiento, José Utrera Molina, regresaba a nuestra localidad. Llegaba acompañado por el cardenal arzobispo José María Bueno Monreal para inaugurar ni más ni menos que 1.050 viviendas y 9 locales comerciales en la zona de Los Pisos. Otras 36 viviendas de la cooperativa Nuestra Señora de Setefilla, 5 altísimos bloques de 8 plantas con ascensor que la gente bautizaría como Las Torretas, el Colegio Virgen de Setefilla, la pavimentación de la calle San Sebastián, la urbanización de la primera fase de la barriada de la Cruz, la ampliación del cementerio, alcantarillado y red de distribución de agua potable, alumbrado de la Alameda del Tren, obras de mejora en el edificio del ayuntamiento. Se anunció además la próxima construcción de una parroquia, un grupo escolar con 16 aulas y un instituto de enseñanza media. Y todo surgió y se aceleró con la visita de Franco a Lora a causa de unas graves inundaciones. A eso se le llama no hay mal que por bien no venga.
Espérame en el cielo. Pero en 1975, los días del mandatario español y los del férreo régimen que había mantenido durante casi 4 décadas estaban contados. En toda España se respiraba nerviosismo. Los temores de la guerra renacieron con fuerza, sobre todo entre la gente mayor que ya la sufrió en sus carnes y había sobrevivido para contarlo. Y en Lora, como en otros muchos pueblos y ciudades, los vecinos se reunían en las casas, hablaban en voz baja, rezaban entre murmullos y lloraban sus miedos en secreto. Tanta incertidumbre provocó que los precios subieran de una manera desorbitada. Pero, ¿saben cuánto costaban las cosas hasta ese momento? Por ejemplo, un televisor de 12 pulgadas en blanco y negro costaba una media de 10.750 pesetas, un litro de leche 20,95 pesetas, un periódico 8 pesetas, una barra de pan 9 pesetas, un kilo de azúcar 36,95 pesetas, un litro de aceite de oliva 72 pesetas, un litro de gasolina 24 pesetas, al cambio ahora serían 14 céntimos el litro, una cerveza 10 pesetas, un kilo de patatas 7 pesetas. El sueldo mínimo era de 122.400 pesetas al año. Si traducimos el salario mínimo de hoy, sería el equivalente a unos 2 millones de pesetas anuales. Aquel año 75, Pedro de Leiva Sobrado era el alcalde de nuestra localidad y compaginaba este cargo con el de diputado provincial. Le acompañaban en el gobierno municipal José Gallego Banacloche, Manuel de Jesús Ledro León, Germán Cava Montalvo, Antonio José Caro Martín, Germán Liñán Fernández, Francisco Liñán Fernández, Rafael Guerra Oliveros, Tomás Mejías Muñoz, Rafael Álvarez Castro, Manuel Nieto Cuevas, Manuel del Río Leal y Rafael Velasco Caro. Antonio Trigomelo era el secretario sindical y del movimiento y José Sánchez Rojas el corresponsal de Previsión Social. En Lora vivían 10.023 habitantes, muchos de los cuales trabajaban en la industria de José Nortes Macanás, bien en la pimentonera o en la fábrica del popular polo Flacolosina. Pero también había otras empresas con mucha capacidad de empleo, como la de aderezo de los hermanos Villamarín, la siderometalúrgica de José La Petra o las cooperativas agrícolas San Sebastián y Virgen de Setefilla. Una de las factorías más empleadoras temporales de la localidad era la desmotadora de algodón Itasa. En noviembre de 1975, un devastador incendio calcinó buena parte de las instalaciones, causando pérdidas por valor de unos 70 millones de pesetas. Vamos a hacer en este punto un alto en el recorrido histórico para dar algunos datos curiosos de aquella Lora de mediados de los años 70. Una de cada 3 viviendas no tenía agua corriente. Solo 15 de cada 100 hogares disponía de teléfono. La mitad de las familias tenía un automóvil, la otra mitad no. Había 1.420 motocicletas y ciclomotores, 389 tractores, 156 camiones y 2 autocares. Más de 600 bestias de carga entre caballos, mulos y asnos. Además del puesto de la Guardia Civil, la seguridad ciudadana estaba en manos de 7 bomberos, 13 policías municipales y 4 guardias rurales. Para terminar de contar la vida de Franco, señalemos que en la madrugada del 20 de noviembre de 1975 dejó de latir definitivamente el corazón de aquel anciano de 83 años de edad que había dirigido los destinos de España durante casi 4 décadas. Españoles, Franco ha muerto. Era la voz del presidente del gobierno, Arias Navarro. A las pocas horas, la Corporación Municipal loreña se reunió con carácter extraordinario y urgente para hacer pública expresión de pesar por su muerte. En el acto plenario se rezaron un Padre Nuestro y una Ave María y se cerró dando vivas a España.
3 días después, el que hasta entonces era príncipe fue proclamado rey de España bajo el nombre de Juan Carlos I. Me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de aventuras y felicidad. Mientras, en Lora, el 1 de febrero de 1976, Pedro Leiva era reelegido alcalde de la corporación, que para esta ocasión extraordinaria presidió el inspector provincial del movimiento, Miguel Gil Padrón. Poco después, en un breve recorrido que los nuevos monarcas hicieron por tierras andaluzas, visitaron Lora del Río. Era el 2 de abril de 1976. Aquel día amaneció nublado y el pueblo entero ansiaba ver de cerca a don Juan Carlos y a doña Sofía. Tras saludar a los loreños desde el balcón del ayuntamiento, donde descubrieron un azulejo conmemorativo, se dirigieron en coche hacia el nuevo centro escolar que se había construido entre la barriada de los Pisos y el barrio de San José. En el antiguo Albadalejo, el ministro de Educación y Ciencia, Robles Piquer, asistió a la inauguración de este colegio, que se bautizaría con el nombre de Reyes de España. Al acto fueron invitados también los alumnos de los demás centros de la localidad, y ahí, al lado del coche de los Reyes, estuvo de niño este periodista de pueblo que les habla. Una chiquilla de familia muy humilde y numerosa entregó a la reina un ramo de flores de los campos de Lora. El ayuntamiento hizo constar el agradecimiento de esta villa a sus majestades y acordó enviarles una colección de fotografías en recuerdo de esa visita. Por el mismo acontecimiento fueron los gobernantes loreños quienes recibieron multitud de felicitaciones por parte de las autoridades provinciales y de otras localidades próximas a nuestra villa. Y así, amigos oyentes, fue como Lora del Río recibió las visitas de los entonces máximos mandatarios españoles de sus respectivas épocas, Francisco Franco en 1963 y los Reyes de España en 1976. Espero que esta historia haya sido del interés de todos ustedes, como lo ha sido para nosotros, el equipo humano de Onda Cero Lora del Río. Hasta un nuevo programa de Memorias de Lora. Reciban un abrazo de Diego Delgado Díez.